porque la palabra de Dios llega en el momento preciso para cada necesidad. Y hoy ha llegado el tiempo de escuchar Momentos de Reflexión con el pastor Julio Delgado. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estaré basando a la altura del verso número 1 en el capítulo número 11 del Evangelio según San Lucas, que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hoy quiero llamar tu atención para dar continuidad a lo que por los pasados 2 días hemos estado realizando a través de nuestras reflexiones, y es una corta serie la cual pudiéramos titular Enséñanos a orar. En la primera te llevamos a entender que la distancia entre un problema y la solución es la misma que existe entre tus rodillas y el piso. Y ayer reflexionamos sobre la base de que antes de enseñarte a qué decir, Jesús enseñó a cómo presentarte, porque puedes tener una buena intención, pero con tu acción demostrar lo contrario. En esta ocasión, aunque utilizo el mismo versículo de ayer como base, quiero centrar mi pensamiento haciendo una mezcla entre algunos versos del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo y otros del capítulo número 11 del Evangelio según San Lucas, quien comienza dicho capítulo reseñando que cuando Jesús culminó de orar en un lugar que el mismo escritor no especifica, uno de sus discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No quiere decir que ellos nunca hubieran orado, porque para los judíos era común el orar y enseñar a sus hijos a cómo hacerlo. Y probablemente usted se preguntará: entonces, ¿por qué piden que les enseñe a orar? Porque era costumbre de los rabinos enseñar a sus discípulos una oración sencilla para uso frecuente. De igual manera, no podemos olvidar que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, quien prepara el camino para Jesús. Por consiguiente, existen muchas similitudes entre sus ministerios. Juan enseñó a sus discípulos a cómo orar. Jesús también enseñó a sus discípulos a orar, solo que dentro de las Sagradas Escrituras hay menos información sobre el patrón de la oración enseñada por Juan. En Mateo capítulo 6, después de que Jesús habla sobre la postura de quien ora, hace una advertencia a fin de clarear las mentes de sus discípulos ante lo que ya ellos conocían o habían visto a otros practicar en la oración. Y el fin de esta serie es el mismo: dirigirte a hacer las cosas de la manera como están establecidas en la palabra y no por el uso y costumbre. Jesús les dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis en necesidad antes que vosotros las pidáis. No es que nunca tengamos que volver a pedir lo que se necesita, sino más bien una advertencia en contra de la creencia de que por medio de una repetición constante de la petición se puede obligar a Dios a conceder lo que de otro modo negaría, siendo este método innecesario para sus seguidores. Pero en la actualidad, lamentablemente, muchos aún creen que es la manera correcta para que Dios nos responda. Hombre de Dios que me escuchas, y mujer de Dios que analizas esta reflexión, para ser escuchadas en nuestras oraciones no se necesita utilizar un lenguaje que incluya palabras rebuscadas ni repeticiones en donde al final no se dice nada, sino más bien un lenguaje sincero que salga de un corazón constricto y humillado, el cual jamás despreciará al Señor. Porque Jesús, a causa del ruido, no escuchó lo que gritaba el ciego Bartimeo, pero sí pudo escuchar lo que anhelaba su corazón. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.